Abra las Sagradas Escrituras Open the Holy Bible, en el libro de Corintios the Primera, book of Corinthians, the first letter, capítulo 14, verso 2. chapter 14, verse 2. El título del mensaje The es title of this message is Orando en el poder del Espíritu. Praying in the Power of the Spirit. Ya conmigo, orando, Say after me. pero Praying, no cualquier oración, diga, but no cualquier oración, not any praying, sino orando but praying en el poder in the power del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Diga, orando Say praying con poder. with power. Pray with power of the Holy Spirit. Orando con el poder del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. That shows the difference. Usted puede orar, You may pray rezar, and stay repetir una oración and repeat a sentence u orar en el poder. or pray in the power. Diga, orar en el poder. Say now, pray in the power. Usted sabe que, o sabía, You know the adultery, que la maldad, that the llámese evilness, satanismo, oscuridad, Satanism, brujería, darkness, hechicería, witchery, hacen oraciones, they pray also. llámenlo mantras como quiera, pero también son They may oraciones. call the mantra or Y hay algunos que call you oran have con seen. el poder, They're also praying. And some of them pray with power. pero la gran diferencia But the great difference es el poder del Espíritu en is el the que están, power en el of que the están Spirit orando. that it's inside of the one that is praying. Hay un poder There is a espiritual power, maligno. The Spirit, Es real, and it's the evilness, es and that's verdadero y real. efectivo. It's true and it's effective. Pero también hay un poder But there is also power real, verdadero that it's real, that it's true, y más que efectivo and more than y effective, completamente and it's completely inderrotable. Y es el undefeatable, poder and it's the power de orar en el Espíritu, of praying in the Spirit, del Espíritu Santo. the Holy Spirit. No sé si usted alguna vez en su vida, I don't know if you have ever, digamos, en los primeros días o en sus inicios del cristianismo, let's say it's the first days or your beginning in the Christianism, para los que ya tienen varios años, for those who have a lot of years, escucharon el hablar en you lenguas. have ever listened to speak in new tones. ¿Cuántos han escuchado hablar en lenguas? How many of you have Los que listened son about antiguos. Otros que son praying in nuevos tongues? en el Some evangelio others are new in the praying, in the evangelism. llegan y dicen, ¿y qué es esas lenguas que están They hablando? come and say, and what are those tongues they're speaking in? Que ni siquiera se les entiende lo que We cannot oran ni lo que even rezan. understand what they praying. No sé si usted alguna vez se lo ha preguntado. I don't know if you have ever asked that question. Otros dicen, esos aleluya Some others says those hallelujahs, están locos. they're crazy. Hablan unas locuras ahí They speak madness, que nadie les entiende. and no one can understand what they say, Ni siquiera se las entienden ellos mismos. not even among themselves. Yo salí de ese lugar I left the place, despavorido. run away Porque immediately, están como locos. because they are kind of crazy. Yo me lo pregunté un día. I asked that myself one day. Pregúntele a alguien por ahí. You ¿Tú, may tampoco- ask tú no someone te lo has next to preguntado you. alguna vez? Have you ever asked that? Si usted lleva algo de años en el If you have- evangelio if you have some years in the y gospel, ya ha escuchado a alguien diciendo have Rambo listened saca to la someone bazooka, saying, Rambo, take out, lo más probable the es que bomb, haya oído orar en lenguas. then you might have listened about speaking in tongues. ¿Verdad? Right? Yo me lo pregunté, ¿esos locos qué? I asked that myself. What about the madness people? Pero la Biblia da las razones de por The qué lo Bible hacen. shows the reasons about why they do Algunos that. lo hacen por tradición, por Some religión, people no, do it no by tienen ni tradition, idea de lo que religion. están They haciendo, have pero lo hacen porque No ven a idea otros. of what they're doing, but they do Ah, it. bueno, si el pastor lo hace, yo también. So you have all the people listening. They say, if the pastor do it, then I do it also. Pero eso tiene una razón. But it has a reason. Y si no le encontramos una razón If teológica we don't find a reason according to theologism y que sea divina, que sea de Dios, and to be holy, to be from God, yo pregunto, ¿cómo por qué hacerlo? then I Porque los wonder demás lo hacen. why to do it. Because others No, do no, it. no, a mí me lo tienen No. que explicar. You have to explain to me. A mí me lo tienen que You demostrar have to show it. y yo lo tengo que vivir. And then I have to live it. Y después de que yo lo entienda, And then after I Me lo hayan understand explicado that, bien, after they explain lo it viva, to me,
And after I lo live compruebe, it, after I prove it, entonces lo enseñaré. then I would teach it. Eso dije yo. That's what I said. Pues me lo enseñaron. So they taught to me, No un hombre, la Biblia. not a man, the Bible, El mismo Dios. the very God. Comencé a hacerlo, lo I viví, started to do it. I lived it. lo experimento. I experimented. Entonces ahora And then now, puedo tener I la can have autoridad the authority para enseñarlo. to teach it. Así que yo te pido hoy So I ask you que today levantes tus manos to raise up your hands y hagas la oración que yo hice para poder and entender do este the tema. praying that I did to understand Diga, this. Espíritu Santo, Say now, Holy Spirit, Señor, Lord, diga conmigo, Jesucristo, say, Jesus, dame revelación give me revelation en mi mente in my mind y en mi ser and in my para entender own to understand lo que es hablar what is speak en el poder and the power de tu Espíritu Santo. of your Spirit. Amén. Amen. Muy bien. Very good. Primera de Corintios dice algo First of Corinthians says que el something apóstol Pablo, that Apostle Paul, en su infinita in sabiduría que its Dios le endless dio, wisdom given by God, explicó esto explained this. y dio algunos aportes importantes de hablar en Some lenguas. test about speaking in tongues. El apóstol Pablo Apostle Paul es el sistematizador is de the la doctrina systemizer cristiana. of the doctrine we listen now. En otras palabras, In other words, es aquel personaje it's the one que lo que dice la Biblia that what the Bible says, lo aplica a la vida he applies it y to nos life. dice cómo hacerlo. And they teach us y how qué to no do hacer. it and what not to do. Y en este caso de las In this lenguas case, in the new angelicales, tongues from the angels, dice, pues si alguien it tiene says, for if you have la capacidad the ability de hablar en to lenguas, speak in tongues, diga, ability say now, de the- speak in tongues. la habilidad de hablar en lenguas. Es una capacidad It's an ability que debemos tener. that we shall have. Diga, capacidad. See now, the ability, Habilidad. the capacity. Ok, él dice así. So it says this. Alguien, Someone, somebody, alguien, cualquiera anyone, en el reino and the kingdom lo puede tener. can have it. Diga, yo también la puedo Say, tener. I also can have it. Diga, yo puedo tener esa capacidad. I also can have that ability. No se crea de a To mucho. believe Si usted tiene el don de lenguas that o la if you have the capacidad, gift la of habilidad tongues, de the hablar en ability, lenguas the capacity y su to speak compañero tongues, no, and your partner next En to you cualquier don't have momento, it, at any moment, él también la puede tener. he may also Porque have es it para el Because it's for the reino de kingdom los cielos aquí en la of the tierra. heavens in this earth. Diga, las lenguas son para Say mí. now, the tongues are for me. Dice, cualquiera que tenga esa It capacidad says, for if you have the ability, le hablará you will única be y talking exclusivamente. only and exclusively. Diga, only God. Say, solo a Dios. Solamente, Only. si usted va a hablar en lenguas, If you're going to speak in tongues, le hablará you will be a speaking Dios. only to God. Usted no ha visto You haven't seen que brujo que se respete that a warlock of respect van y hacen unos riegos y go unas cosas and do their things. y hablan They cosas que usted no speak entiende things that you don't understand, y consagran un lugar and they prepare a place. y hacen unas oraciones They do prayings en lenguas in desconocidas. tones, the unknown tones. Le están hablando You're solamente speaking only a su Dios. to your God. Aquí Dios está con Here God. D mayúscula. It's with capital G. O sea que si alguien está hablando So it means that en if lenguas someone is speaking angelicales in angelical tones, y no es un hombre o una mujer it's de not a man or Dios, a woman of God, ¿a quién le estará hablando? then who is he speaking to? Dígame, ¿a quién? Please tell me, to who? A otro Dios. To another ¿Cómo God. se llama ese Dios? How is that God? Al diablo, no named? le dé To the miedo. devil. Don't be afraid. No le dé miedo. Don't be afraid of saying Es un maldito. it's cursed. Sí, pastor, porque maldice en Pastor, el why altar. do you curse Es in un the maldito altar? porque es It's el, cursed because el rey de la maldad. it's the king of the evilness. Es el maligno. It's Es el que hace the mal. evil. Entonces It's el que the hace one who mal do es el bad things, the one maldito. who do evil. So Simplemente it's estoy diciendo la cursed. verdad. So I'm saying the truth. Entonces cuando usted habla en lenguas, So when you speak in tongues,
y realmente no está orando but you are not really praying a Dios, to God, usted está hablando that you're speaking ¿con quién? to who? Con el diablo. Entonces With the devil. Then right here, aquí nos vamos a poner bien serios en we'll esto, start to be very serious with this. porque única y It's only exclusivamente exclusively si usted va a if usar you're going to la use habilidad the ability de hablar to speak en lenguas, in tongues, tiene que estar bien claro you have to be very clear. que no se va a comunicar sino solamente You're con Dios. only communicating with God. O sea que si usted no es una persona So if you're not a person espiritualmente buena, in a good spirit, va a estar hablando con los you're demonios. gonna be speaking with demons. Pero aquí estamos But hijos here, de Dios. We're sons Amén. of God, right? Entonces, dice la Biblia Then it says the Bible. que como le habla solamente a Dios, Since he's speaking only to God, la gente no podrá entenderle. people won't be able to understand you. O sea, por más de que usted se esfuerce, So as most of you doing forward nadie le va a to be entender. understood, no one will do it. Diga, si hablo en lenguas, So say, if I speak in tongues, nadie me entiende. no one will understand me. O sea, no es que no quieran. So it's not that they don't want to, La Biblia dice que no podrán. but the Bible says they are not able to do it. Entonces, ¿por qué? Then it says, why? Dice, porque hablará You will por el poder. be speaking by del the Espíritu. power of the Spirit. Por eso es que no lo entienden. That's why they cannot Porque understand no it. habla por el poder humano, Because it's not through the ni human por el power poder de alguien or through someone's power que esté aquí en la that tierra is in this earth como humano, as a human, sino que habla but it's speaking por un poder through the power sobrenatural. that it comes in que the es del Espíritu supernatural, Santo. and it's the power of the Spirit. Pero dice la Biblia, But it says the Bible, todo esto será it will be all un misterio. mysterious. Diga, esto es un misterio. So say, this is a Los mysterious. misterios del reino de Dios Mysterious things in God's kingdom son para descubrirlos are to be known con la revelación with the del revelation mismo poder of the de same power aquel que of the tiene los one misterios, o sea, that del has the Espíritu. mystery. So it means the Spirit. Así que, escúcheme, So orar listen en to me. lenguas, To pray in tongues, según la Biblia, es la primera according to the Bible, manifestación is de the haber first sido manifestation bautizado of en el being Espíritu Santo. baptized in the Holy Spirit. Es la primera It's the evidencia first evidence de que alguien that someone no tan solo ha sido bautizado is en not only aguas, baptized in the waters, sino también en but el it's also Espíritu baptized in Santo. the Holy Spirit. Entonces, como nuestra razón And since our reason no puede, dice la Biblia, cannot, entender las says the Bible, lenguas, understand diga, the mi mente y mi tongues, razón no say, pueden my mind entender la and my lengua. reason cannot understand the tongues. entonces a veces estamos o pensamos que Then estamos perdiendo el tiempo. We think sometimes that we are wasting our time. Yo pensaba eso, I thought that. como para qué hablo en lenguas, Why do I speak in tongues? eso es una pérdida de tiempo. That's a waste No, señor. of time. But no. No, 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 no. No, Wait a no. minute. Esperen un momento. La razón no entiende las The lenguas, reason of not understanding the tongues. pero no estoy perdiendo el tiempo. But I'm not wasting my Porque sin time. embargo yo debo de creer Because perhaps lo que dice la palabra. to understand and believe what the word Que says. si yo estoy hablando en If I'm lenguas, speaking in tongues, lo estoy hablando a Dios. I am speaking to God. Y tenemos acceso And we have access a los misterios to the divinos. mysteries Aquí of cambia the todo. holy. So this changed it all. Porque la primera It's evidencia the first evidence de ser bautizado of en el being Espíritu baptized in the Santo Holy Spirit. es el hablar en lenguas. to speak in tongues. También es la Then it's primera also the llave first que me key da that it gives me the acceso a access entender to los understand the misterios mysteries divinos. of the holy. Si lo puede alabar, If you can alábalo. praise His name, do it now. Diga misterios del Say, Espíritu. say now, the mysteries of the Spirit. ¿Qué es un misterio? What is a mystery? ¿Qué es? What is it? Es un misterio es algo que no Something hidden. está a la luz, Something that is not on the que está spotlight. oculto, que está That is guardado. hidden, that is saved. Es algo que no es entendible Something that it's rápidamente. not easy to Es algo que hay understand. que It's descifrar. Te something that bendigo. we have to unword. Hay misterios There are mysteries financieros, in the finances espirituales, and the spirit bíblicos in the Bible y de muchos más. and of many kinds. Y una de las llaves One of the keys más auténticas it's more para authentic descifrar to unlock los misterios divinos the mysteries
es a través del hablar en lenguas. It's through speaking in In new other tongues. words, En otras palabras, si tú no entiendes algo de if la you don't Biblia understand something in the y Bible, no tienes a tu pastor and you don't have your por ahí pastor cerquita para preguntarle, close to you ni to a give un a teólogo, question or a theologist, comience a then hablar en start lenguas. speaking tongues. Porque como está hablando es Since directamente you're speaking con el que directly escribió la with the Biblia, one who wrote the esos Bible, misterios le then van those siendo mysteries will revelados. be Por eso lo revelated to you. mejor que That's usted why the puede best hacer, you can do, si tiene la habilidad if you have the ability de hablar en to lenguas, speak in tongues, es que cuando vaya a leer la is Biblia, that as soon as you read the Bible, ore en lenguas you pray in tongues antes, durante before, y después during, and after de haber leído. reading the Bible. Y los misterios And then the mysteries les serán will revelados. be revelated to Eso es you. lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Eso es lo que yo he hecho. It's what I have Las done. revelaciones las The saco así. revelation, that's the way we get it. No me crea. Do not believe me. Hágalo Do it, y hablamos luego. and then we speak Y me later. vas a decir, And then you will tell hombre, me, sí, pastor, tiene Pastor, razón. yes, you Esto have no the lo reason. veía yo antes. I didn't see Pero this oré en before, lenguas but to pray in tongues, y entendí muchos misterios. and I understood the mysteries. Y aquí hay una revelación. And here is a revelation. Ni los ángeles, Not the angels, ni los demonios not the demons tienen acceso have the a los access misterios de Dios. to the mysteries of God. Se lo voy a volver a I repetir. will say this again. Ni los ángeles del Not cielo, the angels of the ni heaven, los caídos que not están en el the infierno, full angels in the hell. tienen acceso a los They have the misterios access de to the Dios. mysteries of God. Solamente nosotros, Only us, los pequeños, the little los hijos de Él, sons of Him, los adoptados. the adopted. Esos somos los que tenemos That's what we acceso a are. los We have the misterios. access to the mysteries. Pero para entrar a los But misterios in order to get into y the mysteries resolverlos, and solve entenderlos, them, understand them, necesitamos we need el don the gift, de ability of la habilidad talking in lenguas. de hablar en lenguas. ¿Cuántos la quieren? How many of you want it? Si usted ya la tiene, If you perfecciónelo. have it, then start Si no to la make tiene, it more pídalo. perfect. If you don't have it, ask for it. Porque la Biblia dice The Bible says que quien the who que es padre is a father le pide asks su hijo un pan a son for bread, y le da una serpiente. and he gives a serpent. ¿Quién de sus hijos Who of his sons que le pida a él who asks no le dará el he Espíritu shall Santo? given the Holy Spirit? Entonces eso se pide. Then that's asking. Deséelo con Start to toda desire with intensidad all intensity, y vendrá. and then it will come. Si usted no tiene If you la have it, habilidad if de you have the hablar en el ability of poder del speaking, the Espíritu power to Santo a speak través through del the don de Holy lenguas, Spirit through the gift of tongues, levante su mano then raise up your y hands si lo right quiere there. pedir, And if you want to ask for it, diga ahora, Señor, say now, Lord, yo te pido I ask you que me des to give me por medio del Espíritu Santo through the tuyo, Holy Spirit of you el poder the de power hablar to contigo speak with you a través de las lenguas. through the tongues. Amén. Amen. En cualquier momento usted abre At su any boca moment, you open your mouth y dice, Rambo, saca la bazooka. and then you say the words. Yo no sé qué lenguas Dios le dará, I don't know what No is me it. interesa. God will give it to you. I don't care. ni me las voy a copiar, And I will copy them porque son suyas con because Dios. that's between you and God. Total, tampoco las voy a entender. Anyway, I won't understand it. Así que allá usted con sus lenguas So it's your deal and your tongues. y con Dios. You'll Es deal with para God. usted, It's for you, para su propia for your edificación, own building, para su propio for crecimiento. your own growing. Entonces, bajo esta primicia, Then through this, los únicos que tenemos acceso a los misterios only de ones Dios who have the access to God's mysteries somos nosotros. is us. Solo el Espíritu Santo Only the Holy Spirit conoce los secretos knows the y Él es el secrets. único que los And puede it's the revelar. only one who can revelate it. Porque si no, de lo contrario, entonces Satanás, Then in que también fue un another way, ángel de Satan, luz who was an angel of light, antes de su caída, pues before its fall, habría sabido que su derrota he would ocurriría en la know that cruz. his defeatness would be at the cross. Pero para él fue eso un misterio. But that was mystery for him. Y como los demonios no tienen Since el the don demons o don't la have habilidad de las the gift lenguas, or the ability of porque para tongues, eso se tendrían que because in order comunicar to con have Dios, it, we need to count on God. y estaban caídos del They trono were de fall Dios out of the throne of God. y siguen y seguirán. You're stand still in that. Entonces, para ti, Satanás, Then for you, Satan, forget it. olvídalo.
no tienes el don. You don't have the gift. Nosotros sí. We do. Así que él no puede conocer So he cannot los secretos. know the secrets. Nosotros sí. But we can. Bajo esa primicia. Under this, Por eso en Primera de Corintios, that's why in 1 capítulo 2, verso Corinthians, chapter 7, 2, verse 7, en adelante, And going. el mismo apóstol Pablo, it says, the very apostle hablándole a Paul la iglesia en Corinto, speaking to dice, the church in no, Corinth says, espérate, no, la wait, sabiduría the wisdom de la que we hablamos speak no es humana, no, es el of is the misterio mystery de Dios. of God. Es el misterio, diga misterio de Dios. Say now, the mystery of God. Dice su plan, Says, its plan que antes estaba was escondido, previously hidden. aunque Él lo hizo para Even nuestra thought gloria he final, made it for our ultimate glory. aún antes que comenzara el mundo. Before the world began. Pero los gobernantes de But este the mundo rulers of this world no lo have not entendieron. understood it. Si lo hubieran hecho, If they had, no habrían they would not have crucificado crucified a nuestro our glorioso Señor. glorious Lord. A eso se refieren las That is escrituras what cuando the dicen, scriptures mean ningún ojo vio, when they say, no eye has ningún seen, oído ha no escuchado, ear has heard, ninguna and mente no se ha mind has imaginado lo que imagined Dios what tiene God has preparado para prepared los que for aman. those who love Him. Vengo con esto. I come here with this. Hay cosas There are things que ya Dios that God tiene preparado. has already Ningún oído lo ha ready and oído, prepared, lo ha and no escuchado, ear ningún has listened ojo to it, no ha eye podido have been verlo, able to ninguna see it, mente no ha mind logrado have entenderlo thought it hasta ahora. till now. Porque está reservado, Because it's está reserved, guardado, es it's un safe, misterio, it's a mystery. está en el cofre más It's hermoso right there del in the cielo most para beautiful los coffin of the hijos. heaven for the Los sons. ángeles no tienen The acceso, angels have no los access demonios to it, tampoco the tienen demons have no acceso, access to solamente it. los Only the hijos. sons. Y es a And través it's through del don de las the gift of lenguas speaking in the que tongues podemos hablar we con can Él speak y el to Him, Espíritu and mismo then the nos va very revelando Spirit will lo que Él revelate tiene what desde He's antes de la saying fundación del before mundo para ti, the a nivel world began espiritual, for you, a nivel in the spirit, financiero, in a the nivel finance, sentimental. in Todo the está feelings, listo y everything is predestinado already, por and Dios. it's ready with God. Y sin este don And without this gift, no tendríamos acceso. we wouldn't have the access. Pues acceso rápido, hay más. Then an easy access, because there are others. Pero esto es un acceso rápido, This is an easy access, porque es con el Padre, es con because Dios. it's with the Father, it's with God. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que tu hijo te pidió that permiso your son asked you for something? para entrar a la casa? To enter the house Con su permiso, papi, and say, excuse me, ¿será que me Father, dejas entrar? may I come in? A no ser que estuviera bien caído, Unless you o mordido de were puerco. very Pero el fallen resto no. or hurt. Tú entras a tu casa But if not, then you just enter to your house. sin problema. Coges la llave With no porque es tu problem. casa, You es la take casa the de tus keys because padres. it's your house, it's the house of your parents. Igual pasa en el cielo, The same happens in the heaven. a través del don de lenguas. It's through the gift of the new Entras tongues. directamente a hablar You enter directly to speak con el jefe, with the boss, con tu with the padre, chief, con el with the rey. father, with the king. Dice, pero fue a nosotros. And he says, Pero fue a nosotros but it was a to quienes us Dios that God reveló estas revealed cosas. these things. ¿Por medio de quién? By who? De su His espíritu. spirit. Diga la revelación. Say now the revelation. Tiene que ser espiritual. That's to be through the spirit. Pues su espíritu investiga For his spirit searches todo a fondo. everything. Y Él And him es el que nos muestra. shows. El espíritu es el que nos muestra Says the spirit is the one who los shows secretos God's profundos de Dios. deep secrets. Y aquí viene una revelación. Here where it comes to Dios revelation. tiene secretos. God had secrets Y para nosotros that are for us. hay reservados secretos We have reserved profundos. of deep secrets. Hay gente que tiene secretos. There's people that have secrets. Y hay gente There are other people que tiene secretos muy that profundos have very deep que aún secrets llevan a la tumba that they take even to the grave y nadie se enteró. and no one ever knows it. Después pasó años And then years pass y encuentran algo and then they find something. ahí. Then they say, Y este desgraciado era mi papá. hey, what's my father? They discover things. Imagínate. Just imagine. ¿Quién se iba a imaginar? Who would have imagined Lo that? tenía bien escondido They have it very hidden. y no nos lo vino a decir nunca. And he never told us. Pero todo sale a la luz. But everything comes to light. Pero escúcheme algo. But listen to me. A usted no le gustaría. For you, Es más, le would you convendría like? Would be good for you conocer sus secretos know its profundos secrets, his que deep Dios tiene secrets, that he contigo. have them hidden.
¿No te gustaría? Would you like to know them? Muchas personas que tienen un don, A lot of people that have a gift entre comillas, de between the averiguón, lines, to know things. diría, ay, yo necesito las We lenguas. say, I need the tongues. Esto no me lo puedo perder. Because I cannot Esta let chiva this. no la puedo, I no la cannot puedo dejar. let this aside. Dígale a alguien que está por ahí. I'll touch the person close to you. Las lenguas son para secretos Tongues de are Dios, for the no de secrets los of demás. God, not the secrets of other people. Porque no falta el carnal, ¿va carnal? There's always Ahora me voy a people poner in a the hablar place en that lengua say, "I will speak in tongues para now." descubrir ese secretico ahí, a ver qué es lo que trae. Secret right there to A mí know. me huele mal. They're No, doing because esto es there's entre bad Dios smell. y tú. No, but because this is between God Esto es and en you. el This is espíritu, on the spirit. no es para la carne. It's not for the flesh. Amén. Amen. Dice que el espíritu investiga It todo, says that the spirit searches Y nos out muestra everything and it shows us los secretos profundos. the deep O secrets. sea, a través del don de lenguas, And through the el Espíritu gift Santo te dice, mira, of the speaking tongues, the Holy Spirit says, look, aquí hay un secreto here is a secret. muy profundo, And it's very deep Para secret ti. for you. te lo muestro. I can show it. Chao. And then it says, goodbye. Ya lo viste. You saw Ver it. pero no tocar. You saw it, but you cannot touch Si it. lo quieres tocar, Would you like to touch it? arréglatelas con Dios. Then you have to Él speak to verá qué him. te pueden hacer. And then he will Pero give ya lo you viste. the past. But then you already seen Entonces, esos it. misterios Then it's a mystery. son revelados por el It's all Espíritu. revelated through the Spirit. Y al orar en lenguas, Then when we pray in tongues, no simplemente hablamos palabras not sin only sentido, to say word, nonsense word. sino que oramos misterios. We pray for mysteries. Ya la cosa cambia. Then it changed. Diga, si oro, Now say, ¿En if lenguas? I pray in tongues, oro con Dios, I pray with God, con el poder del Espíritu, with the power of the Spirit, y oro misterios. and I pray for mysteries. Entonces aquí hay una cosa tremenda. Then here it's a very marvelous thing. No es lo mismo rezar It's not the same to pray 20 veces el Padre Nuestro y 20 50 Ave Marías times my Father, 15 que orar en el Espíritu. Mary Eve. Y that no to es lo be mismo in orar the en el Espíritu Spirit. It's not que the orar same en to el pray in the poder del Spirit than to Espíritu. pray in the power of Y the no es lo Spirit. mismo orar en el It's not poder the del same to pray Espíritu, in the sino power que of en the el Spirit, poder del but Espíritu to Santo. pray in the Y no power es lo of the mismo Holy orar en el Spirit. Espíritu It's Santo, not the sino que same to orar en pray el in Espíritu the Santo Holy Spirit, but to pray misterios. for the Holy Spirit with mysteries. Ya la cosa va mejorando. It goes upgraded. Diga, yo tengo el poder So you have the power de orar misterios. to pray for mysteries. Y no lo sabía. And I didn't Bueno, know si it. usted lo sabía, se lo estoy Now, recordando. if you didn't know it, Si I no, can tengo el privilegio de remember you. If enseñárselo not, I por have the primera privilege to teach it you for the first time. Pero las lenguas no simplemente son palabras sin Tongues are sentido. not only nonsense words. Entonces, de ahí nuestra necesidad de orar And siempre it comes or need to pray all the time en lenguas nuevas. in new tongues. Diga, nuevas lenguas. Say now, new tongues. Y no estancarnos en las mismas It's lenguas. not stay on the same tongue. Por eso usted no puede aprenderle So las you lenguas a otro. cannot take the tongues Esas lenguas of son de él. someone else because those are the tongues. Ah, no, como el pastor dice, no sé qué cosa. Como Since the quiera. pastor says, I don't know, whatever thing. No es como me dijo un día uno que fue a un retiro espiritual It's not as someone wants to be in a Por ahí. spiritual retard. y le dijeron, reciba el don de And it lenguas. says, Repite conmigo. La, 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 la. Tongues. And they say after me, repeat after me, la 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 la. No, se lo estoy diciendo en serio. It's Así. not that Así happened. fue. Es un hijo mío, un gordito, él. A fat boy. La, 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 Esas la. son tus lenguas. Those are your tongues. Sea ridículo. Be ridiculous. Dios te la dará para God que hables will con give él. it to you for you to Por eso speak no to me puedo him. copiar de tus That's why I lenguas. cannot copy your tones. Y ya que las tengo, And then since I have them, las tengo que actualizar. I have to Si no, siempre le diré give them. If not, we el always mismo say misterio the same mystery a Dios. to God. Mira, cabezona, cabezón. Then listen to me. Si hablas las Big head. mismas lenguas de We siempre, speak the same tones every time. ya el misterio ya te lo dijo el Then the Señor. mystery Ajá, was este misterio te lo dije el said año pasado. long time ago. Otra vez, ya lo sabes. Last year, and you already know that. Y se vuelve una repetición. And it comes with Y repetition. la Biblia dice, And the Bible says cuando ores, that when you pray, no hagas do not como los gentiles. do as Gentiles. No hagas vanas Do not repeticiones. do vain repetitions. Entonces la gente ya no habla, Then the ya no people, resta las they're 50 not Ave Marías, praying the- pero the habla las 50, otras, las mismas very 50. evil Rambo days, saca la they- bazuca de todo el The tiempo. very same 50 words. ¿Qué ha hecho? La misma. What is it? It's the same thing. No sé si usted me está I entendiendo, don't know if you're getting this. pero si usted tiene el don de lenguas, But if you have the gift, tiene esa of the habilidad, tones, you have the ability. dígale a alguien por ahí cerquita que también Now la tenga. someone close to you that has it. Diga,
Si vas a hablar en lenguas, que If you're sean going to nuevas. speak in tongues, please. New ones. Dígale algo nuevo a Dios. Say something new to God. No va a hablar con Él. Aren't you going to speak with Him? Dígame. Say amen. Porque si no, nos estancaríamos Now we will be stand en la revelación de los in the revelation misterios. of the mysteries. ¿Cuántos se quieren estancar How many aquí en of los you want to misterios de be Dios? stand Ninguno. in God's mysteries? No one of Entonces you. no hable las mismas lenguas Then que do tiene. not repeat the same words. Renuéveselas. Upgrade them. No, pastor, ¿y cómo hago? Pastor, how do I do that? ¿Yo qué voy a saber? Pregúntele You a don't Él. know. You have to ask No que te him. comunicas con Él. Aren't you O the tú one lo que who tenías era communicates una with religión him? ahí para que te Or it vieran. was a religion for you to be Porque hay seen. gente así en las But there's iglesias. people that Eso, do that in the church. And they see that you scream out and they do this. Eso es para que la gente lo vea That's for the zapatear. people to see them Pero Dios, stepping. yo no le he dado a este talento. But God say, I haven't given him these stones. ¿Qué estará diciendo esto? What is he saying? Y lo malo es que siempre dicen lo mismo. They always say the same. La única diferencia es que una vez The only zapatea con la difference is izquierda that y one otra con la time derecha. he uses the left and then a different one he uses the right. Entonces, las lenguas, Then the tongues, ya cuando realmente son when lo que you son, really know what it is, producen cambios, then it produces En el change espíritu. in the spirit. los cuales nos permiten tener It's acceso allowed to have the access al centro to the de center cualquier of situación any que Dios situation quiere that God resolver. wants to solve. Entonces, cuando hay un chicharrón bien We bravo, have a problem. las lenguas no sirven para que los demás te vean. Tongues aren't for the people to see ¿Cómo es de espiritual? how spiritual he ¿Qué is. va? Si nadie entiende. No one gets it. Escúchame, Now listen, es que tú vas ahí, is that you como es directamente con Dios, speak directly to God. el Espíritu Santo And te then the muestra Holy un secreto Spirit revelado. y show dice, you mira, esta es la revelate the fórmula secret and say, this is para the resolver formula ese problema. to solve this problem. Oh, gloria a Dios por So las glory to lenguas. God for the tongues. ¿Ya resolviste ese When problema? you solve that, Ajá, le vas a seguir las mismas now lenguas are al you mismo going to problema use si the ya lo same tongues resolviste. every time if you already solved it? No sé si me estábamos I don't entendiendo. know if you are understanding this. Ok, entonces las lenguas producen It cambios says that the tongues show a change. y nos dan acceso a resolver They give us problemas. access to solve the problems. Por eso las lenguas tienen That's why the beneficios. tongues, Nos they have conviene benefits. orar en It's lenguas. good to us to Por eso pray in 1 de tongues. Corintios That's why capítulo in 1 14, verso Corinthians 4 chapter dice que la 14, verse persona que 4 habla en says that the lenguas person who speaks se in tongues edifica a sí is misma, strengthening se personally. fortalece It's strengthening for himself. a sí misma. Es para mí, It's for me. no es para el pueblo. It's not for the people. Para el pueblo, para la iglesia, For the people, for si the quieren church. fortalecer la If you want to iglesia, strengthen es diferente la palabra. La the palabra church, es it's a de different profecía. word. It's prophecy. Vamos a leerlo. Let's read it. La persona que habla en A lenguas person who speaks se in tongues fortalece is strengthening a sí misma. personally. Pero el que dice una But palabra de one who speaks a profecía word of fortalece prophecy a toda la strengthens the iglesia. entire church. Es muy diferente. It's different. La palabra profética guía. Prophetic words is Necesitamos a guide. profetas We need that. We need verdaderos en la prophets, iglesia. true prophets in the church. Pero si te quieres fortalecer a ti If you mismo, want to strengthen diga personally, fortalecer. say now, strengthen. ¿Qué tienes que hacer? What you need to do. Tus ejercicios, pastor, para volverme fuerte. Do exercises. En el cuerpo, to be sí. strong. In your body, yes. Y en el espíritu, But in the spirit, hablar en lenguas speak in tongues, nuevas new tongues, todo el tiempo. all the time. Ahí, tú con Right Dios, there. tú con Dios. tú God con on Dios, you, tú God con on Dios. you, God on you. Un misterio más, One una more revelación mystery, más. One more revelation. No puedes vivir de la revelación que You te can dio live hace 6 Stand años in the atrás. revelation that was given Esa ya la 6 years soltaste, ya ago. fue You buena, already have edificaste, that, pero and it no, was te good, edificaste you tú. lived it. You built yourself. Necesitas más. But you need more. A Dios no se le acaba la provisión de revelación, de There is no misterios. provision over for God in mysteries. Por eso las lenguas fortalecen That's why the tongues nuestro strengthen propio or espíritu. on spirit. Digas, si tengo las lenguas, Say, if I have the tongues, me fortaleceré I will strengthen a mí mismo. myself. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Si usted no la tiene, If you stand there, ¿le gustaría fortalecerse a, Would you a sí like mismo rápidamente? stand Las yourself right there. necesita. Si You no las need them. tiene, If you levante don't su have them, mano. Si las raise up tiene your hands. y dice él siempre lo mismo, If you have entonces them, and you say levante su always the mano same, y then raise up your actualícese. hands and upgrade it. Haga lo que hacen las iPad. Do Tin, tin, tin. what it Actualización. says, upgrade ¿Lo it. quiere ya? Would you like it now? Usted le da, ok. Si Then no, you just click más OK. tarde. And then you De say todas maneras, later. le da la hora. Anyway, it's the order. Dile a la persona que está a tu lado. And tell the person next to you, Actualízate upgrade en las lenguas. your tones. Si no la tiene, If you don't have them, pidámosla. Diga then conmigo. ask for them. Say after me Señor now. Jesucristo, Holy Spirit of Padre God, eterno, endless dame Father, hoy give me today
el poder, la habilidad the power, the de hablar ability to contigo speak with you a través del don de through lenguas. the gift of the tongues. También deseo a través I de also él desire through it fortalecerme a mí mismo. strengthen personally. Y si ya tengo las lenguas, If already have the Señor, tongues, please perdóname Lord, por haberte dicho lo forgive me mismo for hace saying mucho the tiempo. same for so much time. Actualizaré I will upgrade mi lenguaje. my tongues. Amén. Amen. Entonces orar en lenguas Then to pray in tongues fortalece, o lo que llamamos strengthen personally. edifica. It's built us. número uno, las lenguas fortalecen, Number edifican. one, they strengthen. It Cuando builds oramos en us. lenguas, But speak in tongues, renuevas tu we mente. renovate our minds. Acuérdate que la Biblia dice que tenemos que renovarnos nuestra Remember that the mente Bible says that we have to renovate our minds para conocer to know ¿qué? what La voluntad de Dios. God wills. Entonces, una manera de renovar nuestra Then a mente way to renovate our minds es cuando is when we oramos en lenguas, porque se speak in tongues fortalece because nuestra they vida. strengthen our ability. Entonces, la razón And siempre the reason is always será un obstáculo to be an obstacle para el fluir del Espíritu. for the Spirit to move. Diga, mi mente, Say, my mind, mi razón my reason será un will obstáculo be an obstacle para el movimiento, for the movement para el fluir de lo of sobrenatural. the supernatural. Por eso es que el Espíritu buscará That's why the Holy hacerle Spirit would always un bypass look for help. a tu entendimiento humano. Stop your reason and human. Diga, razón, Say, reason, no entiendas, do not ni understand. trates de entender Don't try to understand las lenguas. the tones. Ya, dale una orden a That's tu it. razón. It's No an entiendas order eso. to your reason. La Biblia dice que no The podrás. Bible says that you won't be able to do it. ¿No la entiendas? If you don't get it, Habla con Dios, then speak to descubre God. los misterios, Then discover the mysteries. avanza en medio de los Then chicharrones move in the y middle de of los the problemas problems. y fortalecete. And then strengthen personally. Porque si le metes mente a Because eso, if si le you metes put Grecia a the eso, mind into it, Greece into terminas this, diciendo lo que then muchos you dicen. ended up saying what most people say. Estos aleluyas locos, Those hallelujahs están locos Lucas. are crazy. Así decía yo, That's what I used to say. hasta que entendí Until I understood que no tengo que entender, that I don't have to understand, sino que tengo es que hablar. but I have to speak. Y Dios me va, por God medio del will, Espíritu, through the Holy Spirit, a revelar. reveal it to me. Y cuando ya se habla en lenguas, And as I speak in segundo lugar, tongues, then in second place, se cambia la atmosfera de los the lugares. atmosphere in the places is changed. Como es el poder del Since Espíritu, it's the power of the y estás Spirit, hablando con el mismo you're Dios, speaking with the very God, a donde llegas, then whatever you are, si implementas las lenguas, if you use the tongues, la atmósfera then the se atmosphere va a will transformar. be transformed. En donde hay sequedales, When there is habrá dryness, there will húmedos be pastos. wet. En donde hay pobreza, habrá When there is riqueza. fullness, there will be La richness. atmósfera se transformará. The atmosphere Tú will quieres be changed. transformar la atmósfera de You tu like hogar, to de tu change the empresa. atmosphere in your family, Ora, your no tan company, solo then orar, pray. sino Not only ora to en pray, but to lengua. pray in new tongues. Quienes se mueven en lo sobrenatural People who entienden move in the supernatural, they la understand importancia de la atmósfera. the importance of the atmosphere. Y cuando uno va a predicar el evangelio When we're going to preach the gospel, y no hay una atmósfera there is not an atmosphere clara para lanzar la palabra, nos toca to preach the orar word. en Then we lengua have to para que pray haya in tongues rompimiento. to Venga la have alabanza, por breakthrough. favor. Come Come on, down the the worship. Venga la alabanza. Quienes se mueven en lo The people who sobrenatural move in the supernatural, saben la they know importancia de the las importance atmósferas. of the atmosphere. Usted no ha visto que usted llega a Have you lugares, seen a that you reach casas, to a place, y to la a house, atmósfera es and the pesada. atmosphere is heavy. Como llega a otros lugares en donde la As you atmósfera es only reach suave, other rica, places, es and then the complaciente. atmosphere is good. Todo eso se It's entiende. pleased. All that is understand. Llegue a un velorio, a ver cómo está And la you can atmósfera ahí. Come to a place when there is death, and then you will see the atmosphere. Pero si tiene que dar una palabra de aliento en un And if velorio, you have to give a word ahí internamente in the middle of usted that, right there, ora en yourself, lenguas con Dios you y pray Dios in le va a tongues revelar with qué God, and misterio God will hay, qué reveal to you palabra what's the tiene que mystery, decirle a what's the cada word quien you para have to poder say que to la atmósfera de every ellos cambie y ya every people haya to un change the bálsamo en atmosphere, su corazón to de have dolor. peace Amén. in their hearts, Bendigo, from the hijo. heart. Dígale a alguien por ahí. Now tell to someone close Tú to eres you, transformador de atmósferas. are you a changer of atmospheres? Si tú eres transformador de You're a atmósferas, changer of atmospheres. entonces ora en lenguas. Then pray in tongues. Vendedores, Sellers, empresarios, empresarias, businessmen,
maestros. teachers. Si ustedes tienen que ir a algún lugar, If you have to go to a place, vender algún producto, enseñarle sell a something, una teach comunidad o algo, something to someone, y no encuentra una buena and you don't find atmósfera a good atmosphere, para la venta, para la charla, sell something, para el speak encuentro, for the encounter, utilice la llave and use the key, del don y la habilidad the de hablar en gift, and the lenguas ability to speak in tongues, y transformará esa and you will atmósfera. change that atmosphere. Los que ministran adoración, People who minister los in profetas, worship, for the prophets, los que Dios los mueve en sanidades y milagros en lo sobrenatural. miracles in the Necesitamos esto supernatural. We need this para transformar to atmósferas. transform the Hablar en atmosphere. lenguas Speak in ayuda a tongues. preparar el ambiente para poder que Dios fluya. Environment ready for God to move. Intercesores, Intercessors a hablar en lenguas nuevas speak in new tones todo el tiempo con all Dios. the time with God. Porque es que en tercer lugar, Because in third place, hablar en lenguas da acceso al speak in conocimiento tongues divino. gives the access to the holy knowledge. Por eso Romanos 8:26 That's why aclara Romans 8:26 is clear. que el Espíritu Santo nos ayuda that en the Holy nuestra Spirit helps debilidad. Or weakness. Y da un ejemplo. For example, Nosotros no sabemos we qué don't know what God quiere wants us Dios que le pidamos en to pray oración. for. Pero el Espíritu Santo The Holy ora por Spirit nosotros prays con for gemidos us with indecibles. groanings that cannot be Gemidos que no expressed in pueden words. expresarse con palabras. Entonces, señores, señoras, Then, people, para orar la perfecta voluntad de Dios, pray the perfect willness of debemos pedirle al Espíritu Santo God. We need to ask the Holy que nos Spirit muestre cómo how orar. to pray. Pues la Biblia dice The que Bible oran y no says that reciben we pray porque and we do not piden receive mal. because we ask in the wrong way. Para no equivocarnos, Not to En make la oración, mistakes in the praying. pues vamos a comunicarnos Let's do directamente it a través del directly Espíritu Santo, the con el Spirit, poder with de the Él, power con of Dios, Him. a través To the power de of las God. lenguas. To the Ahí no hay tongues. equivocación. There's Por eso, no mira, la maldad se mistake. copió de That's why nosotros. the evidence took it from us. Brujo, bruja, Warlock, hechicera, gorera, sortílago, encantador, any enchantress, medium. enchanter, medium, que sea de los verdaderos, should be no de los true. mercachifles que le roban la Ones plata who a la take gente, your money. sino de los que se comunican directamente con el Communicate infierno. directly with the hell. Saben que no pueden tener No, intermediarios, they do not que have tienen que ir directamente a la fuente de someone between them. They oscuridad. have to go directly to the gate of evilness. Y por eso ellos también se That's why they copiaron also copied that. de mi amo y en el reino de Copied that luz. from my Lord. ¿Por qué se They did copiaron? fly. Why did they do that? Porque Satanás Because they knew that Satan fue ángel también was an angel also. y lo aprendió con mi amo allá en el Learned cielo. that with my Lord Por eso lo in heaven. implementa. Y para que se comuniquen directamente con Él, Él sabe que tiene que ser a través de lenguas angelicales. Angelical tones. Por eso ellos dicen no sé cuántas basuras ahí Saying lots of trash, I don't know. y el diablo los escucha. And the devil listened to them. Y no están locos. They're not crazy. Saben exactamente lo que They están know haciendo. exactly what they're doing. Y nosotros los que entendemos las lenguas Us, angelicales. the one who have Créame, si angelical usted me tones, está mirando por believe me, cualquier if lugar you're del mundo, watching me está me escuchando from por la any radio, media, yo any no place in the estoy world, loco, listen to me yo in the sé radio. lo que estoy I'm haciendo. not crazy. No What sé I'm lo doing. que estoy I don't diciendo, know pero what sí I'm lo que saying, estoy but I haciendo know what I'm doing. cuando hablo en lenguas. But I speak in tongues. Y después entiendo Then I understand. el secreto cuando me he revelado y sé qué hacer. And then I know what to do. Así que nos conviene So it's good for us. para orar la voluntad perfecta de Dios, Pray God's willness. orar en lenguas, Pray in tongues. intentar cambiar las Try cosas to change the en lo things natural and the natural. con métodos y estrategias naturales. Methods. No va a producir ningún impacto. Te lo vuelvo a repetir. Si quieres transformar una atmósfera aquí natural, Atmosphere natural. con métodos naturales no sirve. Natural media is not our Esto no es de mentalidad positiva. Esto no es mentality. de que decláralo y recíbelo. It's not about state and receive it. Esto es de que si te It's involucras about directamente that if you con go Dios directly with God, y hablas con and you Él speak with Him en lenguas, in tongues, Él te va a dar la solución de He eso. will give you the solution for that. Mucha gente dice, A lot of people say, a mi Dios me dijo, a mi Dios me God dijo. told me, God told me, God told me. Yo hablé con Dios. I spoke to God. La garantía With para que estés guarantee hablando y toman decisiones for you to speak pensando with que God, Dios take les dijo. decisions thinking that Y God sí les told you dijo something. alguien, And it was someone who told you something. pero no era el Dios de los cielos wasn't the y God de of la the tierra, el heaven creador or tuyo y ever. mío.
your creator in mind. Habló con algún demonio Spoke y to le a hizo demon. tomar una decisión que no era de And he Dios showed the wrong y decision está that it wasn't from convencido de God. que Dios le He's dijo. convinced that God Entonces, told him to do escúcheme, that. But now para usted listen, tener la garantía de eso, for you to have the guarantee of that, no es bueno que ore, o sea, sería lo ideal que no orara the ideal wouldn't be en for español, you en to inglés pray o en Spanish, su lengua or in natural, English, or your natural tone, sino en lenguas angelicales. but with angelical Eso le da la tones garantía de que that esté give you the hablando guarantee directamente to con speak Dios. directly with God. Entonces, orar en el Espíritu genera cambios evidentes, Pray in the Spirit show a change. tanto en lo natural como en lo espiritual y en lo Natural and in the sobrenatural. spirit and in the supernatural. Y esta es la principal razón And this is the main por la reason que orar en el Espíritu why prayer in the nos Spirit da acceso give us access a los conocimientos to the divinos. knowledge, the Ponte hope. de pie, Stand up, porque quiero activarte en esta hora. because I want to activate you at this time. Busquemos a Dios primero, Look for God first. antes de orar por su familia, Praying for the family. antes de orar por su matrimonio, Praying for your marriage. antes de orar por sus hijos Praying for your sons. o por su negocio, Or your business. incluso antes de orar por su llamado. Even praying for your call. Debemos primero hablar con el Espíritu First, Santo. speak to the Holy Spirit. Y la clave es muy sencilla. Mientras más ore en lenguas, As much más as you pray, sensible serás. the more sensitive you will be. Diga, mientras más hable yo en lenguas, As much as I pray más in tongues, sensibilidad espiritual tendré. more sensitive I will have. Más fácil podré oír la voz de I Dios. will be Más fácil podré more entender los easy to misterios de listen to Dios. God's word. Más fácil Easy entenderé to la understand Biblia. God's mysteries. It will be Seré easy más to sensible. understand the Bible. I will be more sensitive. Now listen to me. La clave es sencilla. The key is very easy. Ore más en Pray lenguas. more in tongues. Será más sensible It will be more y sensitive. será más efectivo. I will be more effective. Por eso se llama orar en el Espíritu. Pray in the Spirit. Diga, orar en el Espíritu. Pray in the Spirit. Es orar This is pray. mi espíritu con el Espíritu de Dios. Ahí no hay carne. There's no flesh in them. Porque cuando usted ora en el Espíritu, So when you pray in the puede Spirit, penetrar you can enter en el mundo espiritual. in the spiritual world. De lo contrario, Then es the una other oración way, it will be que no va a poder mucho. praying. Por eso dice que That's not la much oración power. del What it justo says, puede pray. mucho, pero es la oración en el Espíritu la que puede penetrar. Por eso dice que puede hacer mucho. They can do a lot of things. Orar en el Espíritu, Pray in the Spirit. penetrar en el mundo espiritual, Go into the spiritual orar en world. lenguas del Espíritu. Pray in tongues of the Spirit. Y si usted ora en el poder y las lenguas del Espíritu And the tongues of the Spirit. y se somete And you a la voluntad de Dios, are obedient. oh wow, to eso te God's da acceso willness. para That will encontrar la give you the solución a access cualquier problema, to find any solution to any problem. porque entra directamente Go and enter a la directly mente de Dios, to God's porque es mind. espíritu con espíritu, It's spirit with the spirit. y Él pondrá en tu mente la And He salida. will place in your mind the way out. Por eso, escucha la revelación, por eso So I listen to this Jesucristo revelation. decía, Jesus, He said, Señor, Lord, que ellos sean uno, for them to be como one. tú y yo As you somos and I, we uno. are one. ¿Por qué eran uno? Why they were Si one? Jesucristo estaba aquí en la tierra Jesus was in this y el earth. Señor estaba en el And cielo, the Lord ¿por was qué in the eran heaven. uno? Why they were one? Porque Él Because oraba, he se retiraba a prayed. solas He a orar, was alone, espíritu praying, con spirit espíritu. with the spirit. Y por eso eran uno. That's why they were one. Y la oración de espíritu con el espíritu es, Señor, que ellos logren entender la revelación en algún momento en que ellos también sean uno contigo, así como yo soy uno contigo, que entiendan el hablar en lenguas angelicales les da acceso That give you directo a hablar access, contigo. direct access to speak to you. Por eso, cuando Jesucristo That's why when Jesus estaba en la cruz, was at the cross, lo que Él decía, what He said, los que estaban ahí, ¿qué es lo que dice? What ¿A is he quién está saying? llamando? They were wondering, No le entendemos what's he lo que calling? dice. We cannot understand what he says. No es en la lengua que Él estaba predicando. Not in the tongues Cuando that he was enseñaba no preaching. usaba ese idioma. When he was No le entendemos lo que teaching, dice, he didn't use that. pero Él estaba en la We cruz, cannot understand what he hablando said, but he was at the uno cross, con uno, speaking, espíritu one con to one, espíritu, spirit to con el spirit, Creador, con with su the Padre. Creator, with his Father. Así que yo lo invito hoy y lo So quiero I activar invite you today, and I want to a que activate you. andemos en el Espíritu, a Speak que oremos in the en el Espíritu, pray in a the que nos Spirit. metamos uno con uno To con be Él, and que to seamos one, to uno be solo. one, only
Levanta tus manos que voy a activarte en el nombre de Jesús. Padre, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, hoy activo a este pueblo a que hable en el Espíritu, a que hable contigo, a que ore en el Espíritu, que tenga el poder del Espíritu Santo en la oración. Que las oraciones sean efectivas, que la oración pueda mucho, que los misterios muy guardados estén para ellos con accesibilidad inmediata. Padre, en los que no tengan el don de lenguas, la habilidad de hablar en el Espíritu, que les sea soltadas ahora, ellos que abren su boca y comiencen a hablar en el Espíritu, Padre, y los que ya tienen el don de lenguas, que actualicen sus lenguas, que tengan nuevas lenguas, Padre, que sus negocios sean transformados, que ellos cuando oren en lenguas, Señor, se desaten negocios millonarios, se desaten contrataciones grandes, Padre, que los problemas familiares cuando ellos oren en lenguas, Señor, Padre, sean cesados, que cualquier obra del infierno en ellos, Señor, cese cuando ellos oren contigo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, que el poder de Dios sea manifestado en gloria a través de la oración en lenguas que ellos ahora mismo comienzan a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Fuerte aplauso al Señor.